Saludos, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Daniel Carrillo Bravo y junto a mis compañeros José Luis Arrietas, Luis Pertús, Luis Rangel y Bleifer Meléndez, todos estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Magdalena, estaremos abordando la temática de la Guía Técnica Colombiana GTC 45, Guía para la Identificación de los Peligros y Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. Antes de adentrarnos en la parte técnica de esta guía, es importante esclarecer en qué consiste. Esta guía presenta un marco integrado de principios, prácticas y criterios que para la implementación de la mejor práctica en la identificación de peligros y valoración de riesgos en el marco de la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional ofrece un modelo claro y consistente para la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional, su proceso y sus componentes. Este documento tiene en cuenta los principios fundamentales de la norma NTC OHSAS 18001 y se basa en el proceso de gestión del riesgo desarrollado en la norma BC 8800 y la NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, así como la NTC ISO 31000 Gestión del Riesgo, Principios y Directrices. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Pues esta guía proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Además que busca que las organizaciones puedan ajustar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos. Para los propósitos de esta guía se aplican los siguientes términos y definiciones. Primero, accidente de trabajo. ¿En qué consiste este? Pues este es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y en horas de trabajo, adaptada a la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones. Segundo, actividad rutinaria. ¿En qué consiste esta actividad rutinaria? Pues es una actividad que forma parte de un proceso de la organización y que se ha planificado y es estandarizable. Tercera, actividad no rutinaria. ¿En qué consiste esta? Pues es una actividad que no se ha planificado ni estandarizado dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. Cuarta, análisis del riesgo. Este es el proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel de riesgo. Esta se puede encontrar en la ISO 31000. Quinta, consecuencia. Este es el resultado en términos de lesión o enfermedad de la materialización de un riesgo expresado en cualitativa o cuantitativamente. Sexta, competencia. ¿En qué consiste esta competencia? Pues en atributos personales y actitud demostrada para la aplicación de conocimientos y habilidades. Séptima, diagnóstico de condición de salud. Este es el resultado del procedimiento sistemático para determinar el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. Esta está adaptada a la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones. Octava, elemento de protección personal, conocidas por sus siglas EPP. Esta es el dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. Novena, enfermedad, condición física o mental adversa identificable que surge, empeora o en ambas ocasiones a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. Décima, enfermedad profesional. Todo estado patológico que sobreviene con una consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. Esta se encuentra adaptada al decreto 2566 de 2009 del Ministerio Social de la Protección. 11. Equipo de protección personal, pues este es el dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y que para su fundamento requiere de la intención o interacción con otros elementos. Como ejemplo podemos encontrar el sistema de detención contra caídas. 12. Evaluación higiénica. Esta es la medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y el riesgo para la salud en comparación con otros valores fijados por la autoridad competente. 13. Evaluación del riesgo. Este es el proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia encontrado en el numeral 2.2. 14. Exposición, que es la situación en la cual la persona se encuentra en contacto con los peligros. 15. Identificación del peligro. Esta consiste en el proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. 16. Encontramos incidente, pues este es el evento relacionado con el trabajo en lo que ocurrió o pudo haber ocurrido cierta lesión o enfermedad.
Es importante aclarar que un accidente es un incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima mortal. Además que un incidente en el que no hay como resultado una lesión, enfermedad ni víctima mortal también puede ser denominado como accidente. Otra nota sería: una situación de emergencia es un tipo particular de accidente. Y como último, nota aclaratoria: para efectos legales de investigación, tener en cuenta la definición que incluye el incidente en la resolución 1401 de 2007 del Ministerio de Protección Social o aquella que la modifique, complemente o sustituya. 17. Lugar de trabajo. Este consiste en el espacio físico en el que se realizan las actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización NTC OHSA 18001. 18. Medidas de control. Estas son las medidas de implementación con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes. 19. Monitoreo biológico. ¿En qué consiste este monitoreo biológico? Pues una evaluación periódica de muestras biológicas, como ejemplo la sangre, la orina, heces, cabellos, leche materna, entre otros. Estas son tomadas a los trabajadores con el fin de hacer seguimiento a la exposición a sustancias químicas, a sus metabólicos o a los efectos que estas producen en los trabajadores mismos. Como 20ª definición podemos encontrar el nivel de consecuencia. Esta, conocida por sus siglas NC, es la medida de la severidad de las consecuencias. 21ª podemos encontrar el nivel de deficiencia, encontrada por sus siglas ND. Esta es la magnitud de relación esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y con la eficacia de las medidas preventivas existentes en el lugar de trabajo. 22ª, nivel de exposición. Esta es la situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. 23ª, en esta encontramos el nivel de probabilidad. Esta es el producto de nivel de deficiencia por el nivel de exposición. 24ª, es el nivel de riesgo. Esta es la magnitud de un riesgo resultante de un producto de nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. 25ª, consiste en las partes interesadas. Estas son personas o grupos dentro o fuera del lugar de trabajo que se involucran o afectan el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una organización. 26ª definición, encontramos peligro. ¿En qué consiste el peligro? Pues es la fuente o situación o acto potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o una combinación de estas. Como 27ª encontramos el personal expuesto. Este es el número de personas que están en contacto con los peligros. 28ª, la probabilidad. Es el grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir una consecuencia. 29ª, encontramos el riesgo. Este es la combinación de probabilidad de que ocurra un evento o una exposición peligrosa y la severidad de la lesión o enfermedad que pueda ser causado en los eventos o exposición. 30ª definición, encontramos el proceso. Es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales se transforman en elementos de entrada en los resultados. 31ª, pues el riesgo aceptable. Este riesgo consiste en el que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar respecto a sus obligaciones legales y su propia política de seguridad y salud ocupacional. Como segunda, la valoración de los riesgos. Este es el proceso para evaluar riesgos que surgen de unos peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y decidir sobre ellos los riesgos si son aceptables o no. 33ª, esta consiste en el valor límite permisible, conocidas por sus siglas BLP. Esta es la concentración de un contaminante químico en el aire por debajo del cual se espera que la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos repetidamente día tras día sin sufrir efectos adversos a la salud. Es importante aclarar que en Colombia los niveles máximos permisibles se fijan de acuerdo con la tabla TLB establecida por la ACGIH o por la autoridad nacional competente. Esta fue adoptada con la resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, artículo 154. A continuación los dejo con mi compañero Luis Pertús, quien les estará hablando sobre la identificación de los peligros y valoración de los riesgos. El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de que la organización pueda establecer los controles necesarios a punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. La valoración de los riesgos es la base de la gestión proactiva de la seguridad y salud en el trabajo, liderada por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo, como la participación y compromiso de todos los niveles de la organización y otras partes interesadas,
Independientemente de la complejidad de la valoración de los riesgos, esta debería ser un proceso sistemático que garantice el cumplimiento de su propósito. Todos los trabajadores deberían identificar y comunicar a su empleador los peligros asociados a su actividad laboral. Los empleadores tienen el deber legal de evaluar los riesgos derivados a estas actividades laborales. El procedimiento de valoración de riesgo que se describe en esta guía está destinado a ser utilizado en: primero, las situaciones en las que los peligros pueden afectar la seguridad o la salud y no haya certeza de que los controles existentes o planificados sean adecuados, en principio o en la práctica. Segundo, las organizaciones que buscan la mejora continua del sistema de gestión de salud en el trabajo, el cumplimiento de los requisitos legales. Tercero, las situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e instalaciones. La metodología utilizada para la valoración de los riesgos debería estructurarse y aplicarse de tal forma que ayude a organizar primero, identificar los peligros asociados a las actividades en un lugar de trabajo y valorar los riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las medidas de control que deberían tomar para establecer y mantener la seguridad y salud de sus trabajadores y otras partes interesadas. Segundo, tomar las decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo con base en la información recolectada en la valoración de los riesgos. Tercero, comprobar las medidas de control existentes en un lugar de trabajo si son efectivas para reducir los riesgos. Cuarto, priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de la valoración de los riesgos. Y quinto, demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros asociados al trabajo y que se han dado los criterios para implementar de las medidas de control necesarias para proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Muchas gracias. Buenas compañeros, espero que se encuentren bien, al igual que el profesor. Mi nombre es José Luis Arrieta y seguiré con la exposición. Identificar los peligros, descripción y clasificación de los peligros. Las organizaciones deberían desarrollar su propia lista de peligros tomando en cuenta un carácter de sus actividades laborales y los sitios en que realizan el trabajo. Efectos posibles. Se deberían tener cuidado para garantizar que los efectos descritos reflejen las consecuencias de cada peligro, identificando, es decir, que tengan en cuenta consecuencias a corto plazo como los de la seguridad y las de largo plazo como las enfermedades. Igualmente se debería tener en cuenta el nivel de daño que puede generar en las personas. Identificar controles existentes. Las organizaciones deberían identificar los controles existentes para cada uno de los peligros identificados y clasificados en fuerte, medio e individuo. Se deberían considerar también los controles administrativos que las organizaciones han implementado para disminuir el riesgo. Valoración de los riesgos. La valoración de los riesgos incluye: primero, evaluación de los riesgos. Segundo, definición de los criterios de aceptabilidad de los riesgos. Y tercero, decisión de si son aceptables o no con base a los criterios definidos. Definición de los riesgos de aceptabilidad del riesgo. Se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros. Segundo, su política de SISO. Tercero, objetivos y metas de la organización. Cuarto, aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales y otros. Y quinto, opiniones de las partes interesadas. Evaluación de los riesgos. La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y magnitud de sus consecuencias mediante el uso sistemático de la información disponible. Muchas gracias.
Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos. Bueno, las siguientes actividades son necesarias para que las organizaciones realicen la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. Aquí encontramos algunos peligros que se encuentran. Definir el instrumento para recolectar la información. Esta es una herramienta que sirve para registrar la información para la identificación de los peligros y valorar los riesgos. 2. Clasificar los procesos, las actividades y la tarea. Es preparar una lista con los procesos de trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y clasificarlas. 3. Identificar los peligros. Es incluir todo aquello relacionado con cada actividad laboral, considerar quién, cuándo y cómo puede resultar afectado. 4. Identificar los controles existentes relacionados. Esto cuenta para organizar los controles de la organización que han implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro. 5. Valorar los riesgos. En él se encuentra evaluar el riesgo y definir los criterios para determinar la susceptibilidad del riesgo, definir si el riesgo es aceptable. Esto es determinar la aceptabilidad de los riesgos y decidir los controles de ese y SO existentes o planificados. 6. Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos. 7. Revisar la conveniencia del plan de acción. Esto es valorar los riesgos con base en los controles propuestos y verificar que los riesgos sean aceptables. 8. Mantener y actualizar. Esto es para dar seguimiento a los controles nuevos y existentes y asegurar que sean efectivos. También asegurar que los controles implementados sean efectivos y que la valoración de los riesgos esté actualizada. Y por último, documentar el seguimiento a la implementación de los controles establecidos en el plan de acción, que incluye responsables, fechas de programación, ejecución y estado actual, o como parte de la trazabilidad de la gestión de NS y NSO. Definir el instrumento para recolectar información. La organización debería contar con una herramienta para consignar de forma sistemática la información proveniente del proceso de la identificación de los peligros y valorización de los riesgos. Como ejemplo se propone la siguiente matriz. Está proceso, zona o lugar, las actividades, las tareas, las rutinas, sí o no, el peligro, el que se clasifica por descripción y clasificación. Están los efectos posibles, también controles existentes que están en niveles de fuerte, medio e individuo. La evaluación de los riesgos, que en él se encuentra el nivel de eficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad, interpretación de nivel de probabilidad, nivel de consecuencia, nivel de riesgo e intervención, y interpretación de nivel de riesgo. También tenemos valoración del riesgo. En él está la aceptabilidad del riesgo. También criterios para establecer controles. En él se encuentran los números de expuestos, la peor consecuencia y existencia de requisitos legal específicos asociados. También tenemos las medidas de intervención. En él está la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería,
controles administrativos, señalización, advertencia y equipos. Clasificar los procesos de actividades y las tareas. Las organizaciones deberían establecer los criterios de clasificación de los procesos, actividades y tareas, de tal forma que se adapte a su operación y necesidades. Algunos pueden ser áreas geográficas dentro o fuera de las instalaciones de la organización, etapas en el proceso de producción, en la prestación de un servicio, trabajo planificado y reactivo, tareas específicas, por ejemplo la conducción, fases en el ciclo de los equipos de trabajo, diferentes etapas de la operación de la planta o equipo, generación de riesgo debido a una distribución de equipo o instalaciones, tareas propias o subcontratadas. Al recopilar información sobre los procesos, actividades y tareas, también se deben tener en cuenta descripción del proceso, las actividades o tareas, duración y frecuencia, e interacción con otros procesos, actividades y tareas, número de trabajadores involucrados, partes interesadas, procedimientos instructivos de trabajo relacionados, maquinarias, equipo y herramientas, plan de mantenimiento, manipulación de materiales, servicios utilizados, sustancias utilizadas o encontradas en el lugar de trabajo, medidas de control establecidas, sistema de emergencia, datos de monitoreo o reactivo. En identificar los peligros tenemos descripción y clasificación de los peligros. Las organizaciones deberían desarrollar su propia lista de peligros tomando en cuenta un carácter de sus actividades laborales y los sitios en que se realiza el trabajo. Efectos posibles. Se debería tener cuidado para garantizar que los efectos descritos reflejen la consecuencia de cada peligro identificado, es decir, que tengan en cuenta consecuencias a corto plazo como la de la seguridad y la de largo plazo como las enfermedades. Igualmente se debería tener en cuenta el nivel de daño que pueden generar en las personas, en el cual la categoría de daño puede ser la salud y la seguridad. Daño leve puede ser las molestias e irritaciones, por ejemplo dolor de cabeza, y las enfermedades temporales que producen malestar. En la seguridad, lesiones superficiales, heridas de poca profundidad. En daño moderado, en la salud, son enfermedades que causan incapacidad temporal, por ejemplo la pérdida parcial de la audición, la dermatitis, el asma, los desórdenes de las extremidades superiores. En la seguridad, las laceraciones son heridas profundas, quemaduras de primer grado, también conmoción cerebral y fracturas de huesos cortos. En los daños extremos en la salud son enfermedades agudas o crónicas que generan incapacidad permanente, parcial, invalidez o muerte. En la seguridad son lesiones que generan amputaciones, fracturas de huesos largos, trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado. Identificación de los controles existentes. Las organizaciones deberían identificar los controles existentes para cada uno de los peligros. Identificar y clasificar en fuerte, medio e individuo. Se deberían considerar también los controles administrativos que las organizaciones han incrementado para disminuir el riesgo. Muy buenas, mi nombre es Blaker Melendres y para continuar con el tema tenemos lo que son
valorar el riesgo. Pues sabemos que en esta valoración de riesgo incluye algunos aspectos tales como la evaluación de los riesgos, definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo, si son aceptables o no con base en los criterios definidos. Tenemos por otra parte lo que es la definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo. En este se debe tener en cuenta los siguientes aspectos, como son el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros, su política DS y SO, algunos objetivos y metas de la organización, los aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales y otros, así como también las opiniones de las partes interesadas. Y ya por último, pero no menos importante, tenemos lo que son la evaluación de los riesgos, que en esta pues los riesgos corresponden al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y de magnitudes con sus consecuencias mediante el uso sistemático de la información disponible. En este, pues para evaluar el nivel de riesgo tenemos que determinar algunos parámetros tales como el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. Hay algunas tablas donde podemos identificar la determinación del nivel de eficiencia, en el cual, dando un ejemplo, podemos colocar que un nivel de eficiencia muy alto, que tiene un valor más o menos de 10, puede significar o significa que han detectado peligro, que determinan como posible la generación de incidentes o la eficiencia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto a riesgo, pues esta es nula o no existe, o ambos. Y así como pues tenemos otros más ejemplos. Entonces eso fue todo por lo que le queríamos comentar acerca de esta norma. Espero haya sido de su agrado y haya entendido bien. Muchas gracias por todo.